Hola iglesia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo te va? Espero que bien, qué lindo pasar estos tiempos de unión, de buscando reflexión de Dios, de revelación de Dios, unidos como iglesia de Cristo. Permitime hoy entrar en tu casa para traerte en este tiempo algo que es que la unidad trae revelación de la palabra de Dios. Algo que tanto necesitamos para caminar diariamente como personas, como iglesia. Permitime que te lea un pasaje de la palabra de Dios donde habla de la revelación y de sus formas y de aquellas que integran lo que es la revelación de Dios. Dice en Hechos 1, versículo 15 al 20. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio. Pues con el salario de su iniquidad, adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio en todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Acéldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Vos fíjate que la iglesia, Pedro estaba tratando de solucionar un problema que por revelación se le dijo que había que solucionar, que era el cambiar a Judas, que había traicionado a Jesucristo, que había traicionado la unión de la iglesia también, por alguien. Ahora, ¿cómo se hizo esta revelación? Primero, dice la palabra de Dios que tenía que cumplirse lo que estaba escrito. O sea, toda revelación tiene fundamento en la palabra. Por eso es tan importante que tengamos conexión diaria con la palabra para que nos revele sobre nuestra vida, la vida de nuestra iglesia, nuestro propósito, el propósito de la iglesia. Segundo, era que esta revelación había sido traída por el Espíritu Santo. El origen de la revelación es Dios siempre, pero quien la revela es el Espíritu Santo. Qué bueno que es tener un tiempo diario con el Espíritu Santo para que Él nos revele sobre nuestra dirección de nuestra vida, el propósito, la unión de nuestra iglesia, el futuro de nuestra vida, de nuestra iglesia. Tercero, dice que lo hizo por medio de boca de David, en ese momento también por boca de Pedro, dos personas súper comprometidos con Dios, que lo buscaban, que le temían, que querían hacer su voluntad y serle obediente. Después decía que era una revelación para solucionar un problema de su iglesia, un problema de la unidad. Alguien que había traicionado la unidad de la iglesia, había traicionado el ministerio y que alguien debía ocupar ese lugar. O sea, el problema era que la iglesia volviera a pararse sobre la unidad, sobre tomar decisiones juntos. Dice que Pedro estaba en medio de creyentes, no estaba solo buscando una revelación de Dios, estaba buscando en medio de creyentes. Y si miramos un poquito para atrás en los versículos anteriores, dice que cuando Jesús le pidió que estaban juntos o esperaran al Espíritu Santo en Jerusalén, estaban todos juntos, unánimes, orando, clamando, buscando dirección de Dios, y ahí fue donde Dios se reveló. En este tiempo donde Pedro estaba buscando una solución, lo buscó en medio de creyentes, en medio de hijos de Dios, que le ayudaran, que en unidad buscaron una solución al problema que habían tenido. Hoy en día es lo mismo, la revelación sigue siendo la misma, Dios sigue siendo el mismo. Dios se revela a través de su Espíritu Santo, confirmándolo en su palabra, a través de creyentes comprometidos con la unión, con la sanidad y santidad de su iglesia. Y el final de toda revelación siempre es la iglesia de Jesucristo. Por eso qué bueno estos tiempos que estamos pasando de juntos buscar una revelación, palabra de Dios, que Dios nos vea unido para que Él siga bajando y aún más revelación para nuestra iglesia y para nuestras vidas. Quiero tomarme este último tiempo para orar por nosotros, por la unidad y por la revelación. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te ruego que nos tengas en cuenta para tu revelación, para enfocarnos y para direccionarnos con tu palabra a cumplir tu propósito, unidos,
uninos en santidad, en unión verdadera, unión de amor. Señor, que nos encuentre Jesucristo en su venida unidos como una iglesia unida buscando el propósito de Dios. Te clamamos todo esto creyendo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesias, gracias por tu tiempo. Dios te bendiga y Dios te use en revelación para la unidad de su iglesia.